Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la perspectiva. Recuerden que había 5 sistemas y solamente vamos a trabajar con 2. El sistema de perspectiva isométrica, que tiene 3 vistas iguales y que son las que hemos visto en clases anteriores, y el sistema de perspectiva caballera, que tiene una vista en proyección y 2 vistas en perspectiva. En el sistema de vistas isométrico teníamos un coeficiente que era 0,82 y en el cual nosotros multiplicábamos el número de las cotas por este coeficiente para poder aplicarlo en el dibujo. En el sistema de perspectivas caballera tenemos el coeficiente que es de 0,5, pero que solo se coloca o se utiliza en las 2 vistas de perspectiva. La vista de proyección se trabaja exactamente como es en la medida normal. Entonces, si nosotros tuviéramos la primera pieza con la que vamos a trabajar, el sistema sería tomar las medidas de la figura y empezar a trabajarlas de tal manera de que tengamos en cuenta esta premisa. Esto significa que cuando vamos a trabajar con este tipo de perspectiva, tenemos en cuenta los ejes y son los siguientes. Un eje vertical, un eje horizontal, y si yo tuviera que construir el borrador, haría una vista de frente y luego con la escuadra colocar los laterales. Entonces, si ustedes pueden observar ya a simple vista, hay una diferencia bastante marcada. Y esa sería la forma de representarlo. Ahora, si yo tengo en cuenta mejor los ángulos de la perspectiva, tengo que este ángulo es de 90 grados porque corresponde a la proyección ortogonal, y este ángulo tiene 135 grados, lo mismo que este que tengo aquí, que es de 135 grados. Para hacer la figura, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta dimensión, que está realizada con la escuadra de 45, es la medida que debe multiplicarse por 0,5 y esa es la representación. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo voy a dibujar esta figura y esta figura tiene 60, cuando dibuje acá voy a dibujar 60, pero esta, que tiene en este caso 35, cuando la dibuje acá la voy a dibujar a la mitad de la distancia porque la he multiplicado por 0,5. Entonces, de esa manera, las profundidades me permiten encontrar una pieza más real a la visión normal. ¿Qué pasó con esto? Pasó lo mismo que con la perspectiva isométrica. Cuando tomaron las medidas
y hicieron la figura, se dieron cuenta que la figura se iba muy hacia atrás, entonces en vez de parecerse a la realidad, quedaba mucho más profunda. Por consiguiente, se utilizó el coeficiente de 0,5 para poder reducir solo las líneas oblicuas hacia cualquiera de los dos lados, porque yo puedo dibujar hacia el otro. Pero en este caso, las verticales y las horizontales quedan igual de medida, no tienen ningún tipo de reducción. Si vamos a trabajar con las figuras, debemos tener en cuenta que las piezas tienen dimensiones preestablecidas que están dadas por la perspectiva y por la proyección. Entonces haríamos para dibujar esto lo siguiente: tomamos la altura de la pieza, en este caso serían 94, entonces colocamos la escuadra y hacemos una línea de 94. Vamos a utilizar el lápiz correcto, que sería el HB. 94. Luego tomamos el ancho de la figura, que es 60. Trazamos una línea, medimos los 60 y eso me va a permitir trazar una línea suave sobre el lateral y terminar de cerrar la vista de frente. Para continuar trabajando con esto, tomamos la medida del ancho de la pieza, que es de 36, y acá lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como es una oblicua, debemos trabajar sobre la mitad de la distancia, o sea que los 36 los voy a multiplicar por 0,5 y eso me da 18, entonces marco a 18. Trazo la línea de la terminación, trazo la diagonal, luego la diagonal de la parte inferior, cierro la vista lateral, remarco la pieza. Recordemos que las líneas del dibujo sí o sí deben ser más gruesas que la línea de las acotaciones. Remarco las horizontales. Y por último, las diagonales para marcar la pieza completa. Tomamos la hojita para borrar, limpio el contorno del dibujo y lo que me quedaría en esta circunstancia sería realizar el fieltro, que es de 12 milímetros. Como ese fieltro tiene la profundidad en la oblicua, los 12 los voy a multiplicar por 0,5, eso me da 6 milímetros, y en ese lugar lo que hacemos es trazar las dos líneas que corresponderían a la unión de los dos materiales, del fieltro y de la madera. Por último, cambiaría de lápiz, tomaría el lápiz 2H, que es el que corresponde a las acotaciones, trazaría las líneas auxiliares de cota, que dijimos que era una prolongación de
el lateral que se está midiendo, trazaríamos las dos líneas de cota, colocaríamos las flechas y por último las medidas de la parte principal, recordando que si la línea es horizontal el número va hacia arriba, que si la línea vertical el número va mirando hacia la izquierda. Y en este caso faltarían dos dimensiones y me parece que lo más práctico sería colocarlas en este lateral. Recuerden que las acotaciones se pueden colocar en la parte donde ustedes quieran de los laterales de la pieza. Simplemente lo que tenemos que tener cuidado es que no falte ninguna. Colocamos una flecha aquí, otra aquí, y como en este espacio no tengo lugar suficiente, la acotación la llevo con la flecha hacia afuera. En este espacio sí hay lugar. Entonces tenemos que colocar la medida real, que sería 36 en este lado, 12 donde está el fieltro y 24 donde está la madera, y esa sería la representación de la perspectiva caballera. La vista de frente, esta, la vista superior en este lugar y la vista lateral, en este caso lateral derecha, porque estamos viendo desde este lugar. Si se hubiera querido, también se pueden dibujar las piezas hacia aquel lado. Entonces, ¿qué pasaría con el sistema? El sistema sería tener una pieza o una vista en este lugar, que podríamos decir que es esto. La vista de frente se me va a juntar un poquito con el resto del dibujo, pero quiero que entiendan que puede ser para cualquiera de los dos lados. Tenemos la vista de frente y puedo hacer la representación hacia el otro lado y está perfectamente aceptado el sistema también. Simplemente decido para qué lado puedo trabajar. Esta pieza y esta pieza son lo mismo, simplemente que están miradas desde lados distintos. Bien, cualquier duda consultan, creería que con esto es suficiente.